Continuamos con la noticia que centra la atención en América Latina y en los Estados Unidos. El portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado en la zona de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, llegó a San Tomás, esto es en Islas Vírgenes, territorio de los Estados Unidos, para una visita programada. Esta visita es la primera que el poderoso portaaviones hace a un puerto desde su entrada en el Comando Sur de los Estados Unidos, la cual recordemos que se dio en apoyo a la operación contra el narcotráfico Lanza del Sur. Según se explica, la escala en el puerto de San Tomás proporcionará el descanso y la recuperación que necesita la tripulación para continuar con la misión de mantener la ley y el orden en todo el hemisferio occidental en apoyo de las prioridades del presidente Donald Trump. El grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford entró en el Mar Caribe el pasado 16 de noviembre de este año. Se trata del portaaviones más grande y avanzado de Estados Unidos y considerado una de las plataformas de combate más letales del mundo. Y continúa la expectativa frente a lo que conversaron telefónicamente el pasado 21 de noviembre el presidente Donald Trump y el dictador Nicolás Maduro y los efectos que tendría esta tensa charla. Vamos a recapitular la información más importante que hasta ahora se conoce y que fue publicada por la agencia de noticias Reuters. Citando fuentes de la Casa Blanca, reveló que la llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro duró menos de 15 minutos y que Trump no accedió a las peticiones de Maduro para dejar el poder. La exigencia de Trump es una salida inmediata y sin condiciones. Yalena, según las informaciones de las fuentes divulgadas por Reuters, Maduro planteó 5 requisitos para dejar el poder. Entre ellos pidió expresamente archivar las investigaciones del máximo tribunal penal del mundo en su contra, la Corte Penal Internacional. En este momento, recordemos, tiene abiertos 2 voluminosos expedientes en fase avanzada por al menos 9.000 casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos de manera sistemática por la dictadura en Venezuela. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, persecución y prisión arbitraria a opositores, secuestros y desapariciones forzadas y delitos sexuales. Vamos de manera inmediata con el análisis en el informativo de NTN 24. Saludo a Carlos Alberto Patiño Villas, un reconocido académico colombiano, escritor de diferentes libros. Actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Escribió el libro de cómo las guerras cambiaron al mundo y posguerra fría, acercamiento histórico y político. Bienvenido, profesor Patiño, y le quiero preguntar muy concretamente, luego de esta información que fue revelada por la agencia de noticias Reuters, ¿qué escenarios reales le quedan a Nicolás Maduro para una eventual negociación y qué escenarios fácticos le quedan al presidente Donald Trump luego de que venció ese ultimátum que al parecer le habría dado para que abandonara Venezuela el pasado 28 de noviembre? Pues al parecer estamos frente a un escenario bastante similar al que ya vimos en el caso del ataque de los Estados Unidos a Irán, participando en la confrontación de Israel contra Irán a mediados de este año, y pareciera ser que nos encontramos frente a esta misma situación, además a un dilema muy complejo de los Estados Unidos, y es que al parecer no hubiese movilizado semejante fuerza militar para no actuar. Esto traería pues una pérdida de credibilidad, pero adicionalmente muestra esa pretensión que Donald Trump ha dicho desde el inicio de su presidencia de retornar a una idea de esferas de influencia y creer que el continente americano es el ámbito de acción propia de los Estados Unidos, y en ese sentido cree que puede establecer una especie de orden hegemónico en el hemisferio. La pregunta que también muchos se hacen es ¿cuándo empezará ese siguiente paso para el que tanto se ha preparado en los últimos días Estados Unidos? Estamos hablando de semanas, de días, o cuánto tiempo esperar más y cuánto tiempo podrían esperar más esas tropas que están ahí desplegadas en el Mar Caribe. Pues en realidad es un acertijo difícil de, digamos, llegar a una respuesta concreta. Sin embargo, después de lo que hemos visto en el día de hoy y en la forma en que Donald Trump se ha referido a una posible acción por tierra de las fuerzas militares de los Estados Unidos en contra del régimen de Venezuela, e incluyendo también a posibles acciones contra centros de producción de cocaína en Colombia, creo que no es muy desacertado creer que en los próximos días, no semanas, en los próximos días puede darse una acción militar en Venezuela. Profesor Carlos Patiño, hablemos de la situación que enfrenta el dictador Nicolás Maduro.
¿Usted cree que esta negociación del presidente Donald Trump con el tirano, con el sátrapa, con el dictador Maduro, se da únicamente con él o también tiene que negociar con su entorno, con Diosdado Cabello o quizás también con los cubanos que juegan un papel muy importante con su inteligencia en la protección de la dictadura? Pues en realidad no hay estrictamente una negociación. Ha habido un intento de acercamiento, pero no ha habido una negociación. Y todo lo que parece ser cierto es que han estado los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, intentando negociar por las vías diplomáticas con el Departamento de Estado y con el gobierno de Donald Trump. Y esto implicaría pues una parte importante no solo de la familia Nicolás Maduro, sino también del régimen mismo, que esto incluiría personajes como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino o los hermanos Rodríguez y otras personas más, sobre todo de la cúpula militar y del poder importante que está allí detrás. La lógica que tiene, al parecer, la Casa Blanca es que atacar a Nicolás Maduro es una manera importante de demostrar y bastante, digamos, fácil, por decirlo de esa forma, de demostrar una especie de regreso a las esferas de influencia o lo que algunos llamarían del imperialismo desnudo de los Estados Unidos en América Latina, y detrás de la caída del régimen de Nicolás Maduro, muy seguramente caerán también el régimen de Cuba y el régimen de Nicaragua. Y esto pues implica un replanteamiento geopolítico sobre América Latina por la vía de facto, que en realidad deja muy sorprendido a América Latina, donde había visto la última intervención militar en 1989 con la intervención en Panamá. Muy bien, profesor Carlos Alberto Patiño Villa, académico titular de la Universidad Nacional de Colombia. Le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros sus opiniones y los posibles escenarios que usted ve después de este despliegue militar y lo que se está cocinando aquí en Washington, y veremos a ver qué pasa en los próximos días o en las próximas semanas. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche.